relacionados ya con la parte moderna de la parte teórica. El primero que nos toca ver es el de pseudopotencial. Entonces, ¿cuál es la idea del pseudopotencial? Cuando ustedes... no había el whiteboard. Un segundito. Cuando ustedes tienen un átomo y sus electrones, pues, ¿qué es la fuerza que va a dominar esa interacción entre el átomo y los electrones? Y ahí está. La electrostática. La fuerza de la que principalmente van a depender todos, pues es de la fuerza electrostática, ¿no? Entonces ustedes van a tener aquí su átomo. No sé, ¿qué átomo trabajas, Santiago? ¿Con qué material estás trabajando? Pues es un compuesto, pero itrio, digamos. Ok, el itrio. No me recuerdo, es IR, ¿no? Algo así. Y. ¿Y? ¿Cómo? Ya no te escucho, Santiago. Sí, Y. Ok. Entonces, la pregunta aquí es clásicamente cómo se movería esto. Santiago me dijo que con fuerza electrostática. Entonces, si yo tuviera que graficar el potencial, ¿cómo sería el potencial? ¿Cómo sería BDR? Esto va a salir en las 3 secciones del día de hoy. ¿Alguien se acuerda? ¿No? Sería Z por E, por E, ¿no? Algo así sería, ¿no? Menos 4pi epsilon 0 entre R, ¿no? Esta es la energía potencial de Coulomb, ¿no? Y pues cuando lo graficamos, pues debería ser algo así. ¿Sí, no? ¿Sí están viendo el pizarrón? Sí. Pero pues esto diverge a menos infinito, ¿no? Y entonces, lo que debería pasar es que el electrón debería sentir una fuerza y caer al núcleo, ¿no? Pero eso es algo que sabemos que no pasa. El electrón no cae al núcleo. ¿Ok? Entonces, el pseudopotencial, la idea de pseudopotencial, es cómo reconciliamos las fuerzas clásicas que está sintiendo el electrón con la presencia de este potencial de Coulomb que tiene una divergencia, tiene una discontinuidad a menos infinito, justamente en la posición atómica. Entonces, y bueno, aquí el buen Santiago pues tendría otro átomo, podría ser de itrio, podría ser de otra cosa, y pues tendríamos aquí otra discontinuidad, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Lo que nosotros vemos es que este electrón se va a acercar, pero va a quedarse a una distancia finita, ¿no? Clásicamente es una órbita estilo planetaria, ¿sí o no? Pero pues esta órbita no se puede representar bien en una dimensión con esta BDR. Entonces, lo que realmente se busca con el pseudopotencial es reemplazar este pseudopotencial de Coulomb por un pseudopotencial que, que tenga el comportamiento de Coulomb a largas distancias, pero que a pequeñas distancias no tenga esta divergencia.
Entonces, ¿cuál es el potencial más sencillo que se les ocurre por el que podrían reemplazar esto? ¿Qué- Uno primer- de los cuadrados, Oscar? ¿no? ¿Un cuál? ¿Qué? O sea, un potencial de ese de cuadrado, ¿no? La primera y una que se suele utilizar e incluso preguntar en exámenes disciplinarios es el pozo cuadrado. Este pozo cuadrado se le conoce, lo llegamos a ver al inicio del curso, ¿no? Si no me recuerdo. Sí, el de Tony Penny, ¿no? Este es el modelo de Kronig-Penny. Y es la primera aproximación para sustituir el potencial de arriba. El segundo pseudopotencial, y bueno, como vimos, esta cosa nos permite encontrar densidad de estados y nos permite encontrar varias propiedades, pero tiene un problema de que no es soluble de manera exacta con una ecuación algebraica, ¿no? Con funciones tradicionales, es una ecuación trascendental. Entonces, a pesar de que es muy sencillo, la solución no lo es. Entonces, el segundo potencial con el que se suele reemplazar esto es a largas distancias, voy a quedarme con el potencial de Coulomb, algo así, y cerca del átomo, aquí donde tengo mi átomo, lo voy a reemplazar por un potencial constante. Y entonces cuando ustedes hacen cuando ustedes ponen todo el mallado, pues este potencial suele tener esta forma. Y los buenos oxfordianos, cuando lo hacen en 3 dimensiones, pues tienen aquí otros átomos, tienen aquí otras cazuelitas. Y cuando lo ven en 3 dimensiones, pues esta cosa parece una malla de panqués. Y este se le conoce como el muffin tin, que literalmente es el potencial de malla de charola de panqués. Y la solución es bastante sencilla. Ellos definen un radio de corte. Un radio de corte. Generalmente lo ponen cercano al átomo. Un radio de corte se refiere a este radio. Este es el radio de corte. Y lo ponen, digamos, de 0.5 angstroms. ¿Por qué 0.5 angstroms? ¿Alguien se acuerda? Es como entre 0.5 y 0.7 angstroms. ¿Qué hay en 0.5 angstroms de los radios atómicos? ¿No es la distancia de enlace? No, Este es el radio de bueno, Bohr, ¿no? ujú. Entonces lo que ellos hacen es calculan si BDR lo hacen como una función por cachitos, si el radio es menor que el radio de corte, entonces esto es 1 entre 4pi epsilon 0 radio de corte por la carga, ¿no? Y si el radio es mayor, pues entonces sí ya lo calculan con el Q entre 4pi epsilon 0 por el radio. Y eso es lo que me genera el muffin tin. Esta es como la segunda aproximación. La tercera aproximación, que es la primera que pone Sutton en el libro, es una donde viene como el 1 entre R alrededor del átomo. Aquí tiene su electrón. Y entonces, pues alguien se dio cuenta de que hacer el muffin tin era muy complicado y que no se ganaba absolutamente nada. Y decidió hacer este de aquí. Este de aquí también se describe como una función por partes. También se define como una función por partes. Y si el radio es menor que el radio de corte,
se hace igual a 0 y si el radio es mayor o igual que el radio de corte, volvemos a usar el potencial de Coulomb. U entre 4pi epsilon 0 entre R. Aquí una pregunta. ¿Por qué el muffin tin y este de aquí que se conoce como empty core, núcleo vacío, producen las mismas fuerzas? ¿Alguien podría contestarme eso? No son del mismo potencial, ¿no? Uno es este y el otro es este. Entonces, ¿por qué este, el verde, produce las mismas fuerzas que el rojo? ¿Alguien lo puede ver? ¿Nadie? ¿Cómo van las fuerzas? Clásicamente. Como menos el gradiente Menos el gradiente del potencial, ¿no? Ujú. Entonces resulta que para R mayor, o igual que el radio de corte, pues es la misma función, ¿no? Es la colombiana. Pero para cachitos menores, resulta que esta es una constante y este es 0. Y la derivada para una constante y la derivada de 0, pues es 0, ¿no? Entonces resulta que tanto el empty core como el muffin tin producen exactamente las mismas fuerzas. Y para puntos fuera del radio de corte, se produce exactamente la misma fuerza clásica de electrostática, pero nos quitamos los problemas de divergencia, ¿no? Ya no hay un menos infinito. Entonces, estas son como las primeras soluciones que se proponen y son de las que nos habla el buen Sutton aquí en la sección de pseudopotenciales. Pero aquí viene la parte interesante y este es el comportamiento que se ve clásicamente, pero tiene una explicación cuántica. Entonces, vamos a tratar de dar la explicación cuántica. Tenemos aquí nuestro núcleo, nuestro ion positivo. Puede ser un hidrógeno, puede ser un itrio, puede ser paladio, plata, lo que quiera. Y entonces, cuando ustedes tienen el electrón cuánticamente, acá afuera, este electrón no se va a comportar como una partícula, sino se va a comportar como una onda, ¿no? ¿Y qué le pasa a las ondas cuando el potencial disminuye? Pregunta de mecánica cuántica. ¿Qué le va a pasar a esta onda cuando llegue aquí? ¿Alguien se acuerda? ¿Nunca solucionaron así problemas con un potencial arbitrario? Sí, pero bueno, no acuerdo. O sea, el potencial ahí tiende a 0, entonces. O, Aquí tiende a 0, ¿no? Este es el 0. ajá. Entonces, a largas distancias tiende a 0 y cerca del átomo pues va a disminuir, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a la frecuencia, a la longitud de onda del electrón cuando el potencial cambia? Como vieron en sus clases de cuántica, la frecuencia de oscilación va a depender de la diferencia entre la energía que tiene el electrón menos el potencial, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esto? Que la Sí, frecuencia es proporcional a la diferencia entre la E menos B. Y entonces si menos B es más negativo, pues la frecuencia tiene que aumentar, ¿no? Tiene que ser más grande. ¿Sí lo vieron esto en cuántica? sí. Ok. ¿Por qué tiene que aumentar la frecuencia? Estamos ahorita en clase de cuántica. ¿Por qué la frecuencia tiene que aumentar?
A ver, les regreso al Sutton. ¿Qué es lo que Sutton pone en la figura 13? ¿Qué es lo que hay alrededor del átomo? Ahí está, ¿no? La respuesta. Orthogonality hole. ¿Qué hay alrededor del átomo? Tienen aquí ustedes su átomo. Y alrededor del átomo van a estar unas mosquitas, ¿no? Alrededor de la vaca van a estar unas mosquitas. Estas mosquitas son electrones. ¿Qué niveles energéticos van a ocupar los electrones alrededor del átomo? ¿Cuáles son los niveles energéticos que primero se llenan? O sea, los del 1S, 2S y así. Tienen el 1s, el 2s, el 2p, y lo primero que se van a llenar son estos niveles, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen un electrón por acá que se está acercando a este átomo, ¿qué nivel energético debe ocupar? Pues uno que esté desocupado. Tiene que usar uno que esté desocupado. Muy bien, mi querido Santiago. Tendría que ocupar uno de los vacíos, ¿no? Y ese vacío tiene una frecuencia mayor que todos los interiores, ¿no? Todos los interiores van a ocupar los niveles más bajos y él tiene que ocupar el nivel más bajo desocupado, pero ese es más alto que todos los interiores. Entonces lo que va a pasar es que ustedes van a tener, vamos a verlo como un oscilador armónico ahorita, van a tener uno ocupado aquí, que oscila poco, uno ocupado que oscila más y más y más y más. Entonces, cuando viene el electrón y quiere pasar o acercarse a este átomo, la única solución posible que le queda es ocupar uno de los estados desocupados. Y esos estados desocupados explícitamente tienen que tener una frecuencia mayor. Y por eso es que cuando, aunque tenga una muy baja frecuencia fuera del átomo, cuando se acerca, tiene que ocupar una frecuencia mayor. ¿Por qué? Porque los electrones cerca del átomo tienen que tener ecuaciones de onda ortogonales entre sí. Y por eso es que se le denomina esto como el orthogonally hole o el agujero de ortogonalidad. El electrón que se acerque al átomo tiene que tener una frecuencia ortogonal a todas las que ya están ocupadas. Y su única posible frecuencia es una frecuencia más alta que la que trae. Y tiene que ser proporcional a la diferencia entre la energía que trae menos el cambio en el potencial. ¿Están de acuerdo? Sí, no, Sí. ¿sabe? Muy bien. Entonces, esto lleva a la creación de potenciales modernos conocidos como los potenciales ultra suaves, los ultra soft pseudo potentials. Ultra soft pseudo potential. Todos los potenciales que se habían hecho hasta antes del 1999, hasta 1998 me parece que fue cuando se crearon, tenían estas clases de discontinuidades. Una discontinuidad de este estilo o una discontinuidad en la derivada de este estilo. Entonces, la idea que introducen varios oxfordianos, compañeros de Sutton, es la creación de un potencial suave. Yo debo poder crear un potencial que tenga que sea continuo con derivada continua y que me reproduzca la misma función de onda que me produciría un potencial coulombiano, un potencial empty core, un potencial muffin tin.
Y entonces llegan Vanderbilt y, si no me recuerdo, Payne. Ahorita creo que es Payne, pero creo que estoy mutilando su nombre. Y a finales de los siglo pasado, a finales de los 1990 más o menos, generan una nueva forma de pseudopotenciales que cumplen con 3 características. La primera es que es suave en todo punto, quiere decir que es continuo y de derivada continua. Que a largas distancias representan correctamente la fuerza, dígase a R mayor que el radio de corte, tanto el potencial como la fuerza están bien. Esa es la segunda condición. Y la tercera es que cumplen con el agujero de ortogonalidad. Que cumplen con que cuando un electrón externo se acerca al átomo, va a tomar la función de onda adecuada de un estado desocupado. Del estado desocupado. Esas son las 3 condiciones. Y estos pseudopotenciales son los que se utilizan de manera moderna actualmente en el cálculo de propiedades cuánticas de materiales. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? No. Entonces ya se entiende cuál es la idea del pseudopotencial. Queremos una función bonita, suave, bien comportada y que me represente adecuadamente los átomos. Tanto energía, fuerza y potencial. Y que no tenga problemas a la hora de hacer cálculos numéricos, ¿no? Que no tenga indefiniciones, que no tenga brincos, que no tenga picos. Esa es la idea de un pseudopotencial. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Preguntas? Ok. Y esto está relacionado con los 2 temas que siguen. El primer tema que sigue es el de apantallamiento. Para los físicos y los ingenieros, apantallamiento no está bien definido, así que vamos a recargarnos un poquito en la única química. ¿Qué es apantallamiento, Angie? ¿O no está Angie? Ok. Sí, Clásico. lo siento, es que ¿Qué es apantallamiento? A ver, ¿cómo trabajan el apantallamiento los químicos? pues se supone que el apantallamiento es como eh, a ver, el núcleo al tener carga positiva genera atracción a los electrones, Ajá. pero a medida que las capas internas se llenan, pues los electrones internos, esos electrones de capas internas, disminuyen esa atracción generada por el núcleo a los electrones externos. Ese es el apantallamiento. Ok. Muy bien. Entonces, digamos que ustedes tienen un átomo con Z electrones en el núcleo, Z protones, y luego Z electrones en la nube, ¿no? Entonces, la fuerza que una carga Q sentiría debido a este átomo tiene el potencial debido al ion, que es ZE por la Q. O bueno, vamos a hacerlo con fuerzas, ¿no? No, vamos a hacerlo con potenciales. Quito la Q. Sería ZE entre 4pi epsilon 0 por la R, ¿no? Donde R es la distancia a la que está la otra carga. Esta es el potencial de Coulomb, ¿no? Pero una de las cosas que notaron los químicos rápidamente es que los electrones de la nube electrónica, pues también deberían tener un potencial atractivo, también debido a la ZE entre 4pi epsilon 0R.
Si ustedes están muy, muy lejos, estos dos se van a cancelar, ¿no? ¿Qué es lejos? A metros de distancia. Ustedes verían el átomo como núcleo, perdón, como neutro. Pero conforme ustedes se van acercando, esta cosa que pinté como azul, en realidad no es un punto, no es una partícula, sino es algo como una densidad de carga, ¿no? Una rho de R. Y esto va a ser proporcional a la psi de R al cuadrado, ¿no? La suma de las psi de R de los electrones de la nube. Y va a tener una forma más o menos de este estilo, donde este es el núcleo. Aquí voy a tener mi núcleo. Entonces resulta que cuando ustedes hacen los cálculos de este potencial, no vamos a tener una contribución que no es cero, pero que tampoco es la coulombiana clásica. Y entonces hay dos clases de apantallamiento. El apantallamiento generalmente que utilizan en química, y que es una buena aproximación a primer orden, es una carga efectiva. ¿Sí te acuerdas de esto, Angie? Y que generalmente es mucho menor que ZE. Es aproximadamente un electrón. Y entonces el potencial que sentiría el núcleo externo es aproximadamente Z, sería carga efectiva por 4pi epsilon 0 R. Y esta es la que generalmente utilizan los químicos. Los físicos cuánticos y los químicos cuánticos suelen tener una aproximación un poquito mejor. Y es la que nos propone el buen Sutton en esta sección, que es que va a ser ZE entre 4pi epsilon 0 R por una E, por una constante K de F por R menos. Ahora, este término de aquí, ¿de dónde sale? ¿Alguien se acuerda? ¿De dónde sale el término de la exponencial negativa de R? ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo iban las funciones de onda radiales del átomo de hidrógeno o del átomo hidrogenoide? ¿Alguien se acuerda? Van como una exponencial de una constante A por R por un polinomio, ¿no? Por un polinomio de Legendre. Si tiene versión radial por un polinomio también de Laguerre. Pero en general va como una A entre E a la menos A entre R, ¿no? Entonces, esta propuesta de aquí, al elevarlo al cuadrado, pues solo le pongo una 2A, ¿no? Entonces, esta de aquí es de donde sale este E a la menos KTF entre R. Y el que propone esto es el buen Thomas Fermi. Y es Thomas Fermi el que propone esta aproximación de apantallamiento, multiplicada por esta E, y por eso es la menos K de Thomas Fermi. Y pues eso va a tener que ver con el nivel de Fermi, ¿no? Entonces encuentra aquí en la 737 cómo va KTF según Thomas Fermi. Y entonces el potencial apantallado con un poquito más de cuántica tiene exactamente esta fórmula. Pero eso no quiere decir que lo que hacen los químicos esté completamente mal, ¿eh? La aproximación chafita de primer orden de una carga efectiva también da buenos resultados. ¿Hay alguna duda con apantallamiento? Solo estamos viendo mejores aproximaciones. Si se dan cuenta, estoy aproximando algo muy complejo por funciones muy sencillas clásicas para obtener los mismos resultados. ¿Sí? ¿No? No, ¿No, Gerardo? no, ¿No qué? no, no hay dudas. Sí, está bien eso del apantallamiento. Ok. Entonces ya no van a tener problemas cuando hablemos de esto en un año en el grupo de trabajos.
Muy bien. Igual y en un año sí le surgen dudas. A Salvador le surgieron la semana pasada y ya tiene un año que llevó este curso. Sí, entonces en un año vuelvo a preguntar. Está bien. Muy bien. Y luego finalmente nos toca un último tema del capítulo 7 que se llama intercambio y correlación. ¿Ok? Está relacionado con estos dos, pero a la vez es muy diferente. Entonces, ¿alguien de aquí se acuerda intercambio de sus clases de cuántica? ¿Intercambio? Ujú. ¿A qué se denomina intercambio? Yo la verdad ese sí no me acuerdo. ¿No lo vieron con René? Ah, ¿tú no llevaste con René, la verdad, Santiago? No. Ok. Resulta que en las clases de cuántica, ustedes debieron haber visto en algún punto sistemas de dos electrones. Vamos a pintar uno en el estado base. Aquí tengo mi electrón 1. Y uno en el segundo estado, ¿no? Del primer estado excitado. Y yo quiero calcular la energía de este sistema. ¿Cómo calcularías la energía de este sistema, Santiago? O bueno, ¿cómo sería la función de onda que representa este sistema de dos electrones? Podría ser la suma de cada función. Pues la suma del estado 1, vamos a ponerlo con colorcitos, Φ1 más Φ2, ¿no? Esta sería la función de onda que me represente dos electrones, ¿no? Sí. Muy bien. Y la energía, pues yo esperaría que fuera algo así como la energía del estado 1 más la energía del estado 2, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Y qué pasa si de un de repente alguien dijera, oye, estos electrones son indistinguibles, ¿no? Tienen la misma carga, el mismo color, los mismos números cuánticos, de las mismas propiedades básicas, ¿no? Entonces, si de un de repente estos dos electrones alguien llegara y hiciera esto, que ahora el electrón verde estaba en el estado base y el electrón azul está en el primer estado excitado, ¿sería la misma función de onda? Entonces Mm, resulta que sería una función de onda de este estilo, ¿no? Este de aquí arriba, pues este sería el electrón 1 y este sería el electrón 2. Estado 1 con electrón 1, estado 2 con electrón 2. Pero acá abajo yo tendría estado 1 con el electrón 2 más estado 2 con el electrón 1. Y resulta que estas dos funciones de onda no necesariamente son iguales, pero deberían representarme el mismo sistema. Entonces, al elevarlas al cuadrado, yo debería tener la misma función de onda. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿No? sí. Entonces resulta que para estar precisamente seguros, habría que agregar una energía debido al intercambio de partículas. Literalmente al intercambio. Y entonces, para definir adecuadamente la función de onda, ustedes tendrían que haber hecho un determinante de Slater. ¿Sí se acuerdan de ese? No, yo no. Nunca viste determinantes de Slater. Ok. Entonces aquí, No, tal vez no vi el nombre, pero yo creo que no. entonces pones Φ1 con 1, Φ2 con 2, Φ1 con 2, Φ2 con 1. Y entonces obtienes una función de onda que es la combinación de estas dos. ¿Sí te suena? ¿No te suena?
¿Quién sabe? Sí, un poco. Y entonces resulta que esta es la función de onda correcta para describir un sistema con partículas indistinguibles. Y entonces para eso esta energía de intercambio se disminuye al mínimo posible. El mínimo posible es 0, ¿no? Entonces, el intercambio de partículas es precisamente, como dices, ¿cuál es la diferencia en la energía potencial por agarrar un átomo aquí, un electrón aquí y un electrón acá, e instantáneamente intercambiarlos de lugar? ¿Cómo cambia mi energía por hacer este intercambio? Y si recuerdan, cuando vimos integrales de salto, pues la integral de salto es precisamente la energía de brincar del átomo A al átomo B y del átomo B al átomo A, ¿no? Entonces, esta clase de brincos físicamente deberían implicar un gasto de energía. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero tengo una duda ahí. Ujú, En el caso que estábamos hablando primero, ¿no sería ujú. como un salto en el mismo átomo? Sí, en este caso sería un salto en el mismo átomo. Y en ese caso el intercambio de energía debería ser 0, ¿no? Ah, ajá. Pero si tú tienes un átomo aquí y otro átomo acá, y tenías un electrón aquí y un electrón acá, pues cuando existe el doble brinco de que el electrón del átomo se pasó por acá y el electrón del otro átomo se pasó por acá, pues eso sí debería tener una consecuencia energética, ¿no? Sí, Este ya. brinco tomó beta y este brinco tomó beta. Entonces, entre este estado y este estado debería haber 2 beta de energía, ¿no? Pero si tú ves, aquí tengo exactamente la misma función de onda que acá, porque los electrones son indistinguibles, ¿no? No hay electrones rojos y electrones verdes, solo hay electrones y ya, ¿no? Entonces tú tienes 2 estados que son equivalentes, pero que hubo una transferencia de energía. Y ese cambio de energía es debido a un intercambio de electrones, ¿vale? Ujú, sí, ya. Entonces, se entiende cuál es la parte de intercambio. Sí, y por ejemplo, Ujú. si hiciéramos el ejemplo de una cadena AB, Ajá, eh, donde se puede hacer un salto, digamos, hacia el átomo de la derecha y en ese mismo átomo hacer un salto hacia sí mismo, ajá. ¿ese electrón sería diferente o lo trataríamos como el mismo? O sea, como indistinguible. A ver, ya me quedé perdido. O sea, de que haga un autobrinco. Ajá, Generalmente los brincos entre átomos del mismo estado suceden justo como lo describí aquí. Tenemos un nivel energético del estado base y tenemos un nivel energético más arriba, ¿no? Entonces, para que sea considerado un brinco, en un mismo átomo, tiene que haber cambio de electrones entre niveles. ¿Sí se entiende eso? sí, sí, sí. Entonces, si hay cambios de niveles entre niveles, pues entonces sí hay un brinco. Si no hay cambio de niveles, no hay un brinco, simplemente se quedó aquí, ¿no? Ok. ¿Ok? Vale. Entonces, ese es intercambio y ese en teoría ya lo debieron haber visto antes. Ahora viene el de correlación y es donde nos relacionamos con lo que acabamos de ver. ¿Ok? Y esto es el agujero de correlación o de intercambio y correlación alrededor de un átomo. Y tiene que ver con otro principio cuántico que se llama el principio de exclusión de Pauli. Entonces, tienen aquí ustedes su núcleo, tienen aquí ustedes sus mosquitas alrededor de su vaca. Y entonces cuando ustedes llenan, tienen el 1s, tienen el 2s. Vamos a hacer un carbono.
para que sea sencillo. ¿Cuántos electrones tiene el carbono? ¿Cuántos electrones tiene el carbono? 6, ¿no? Tiene 6. 6, ¿no? Y hay 4 niveles que los pongo con puntitos vacíos para poder hacer enlaces, ¿no? Entonces, imagínense que al lado de este carbono hay otro vecino, que es un carbono, o digamos un hidrógeno. Vamos a irnos rápidamente a química orgánica, ¿no? Y este carbono tiene un electrón. ¿Estás de acuerdo, Santiago? Sí. ¿Qué números cuánticos tiene ese electrón? Ese. Pues un S, ¿no? ¿Y qué pasa si de repente se acercan estos dos para formar un enlace y este hidrógeno, pues para formar el enlace se tiene que acercar al carbono, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces vas a tener aquí tu carbono, vas a tener aquí tu hidrógeno, y entonces el electrón verde se va a acercar. ¿Y qué números cuánticos tiene? El 1s, ¿no? Pero cuando se acerca, resulta que el orbital 1s ya está lleno. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y por principio de exclusión de Pauli, cuando el electrón 1s se acerca aquí del hidrógeno, va a tratar de entrar al 1s, pero se encuentra con que ya está lleno y eso no se puede. Va a brincar al nivel energético de arriba que sigue, ¿no? Va a tratar de ponerse aquí, pero este también ya está lleno. Entonces el siguiente estado vacío es este de aquí. Y esto de aquí es como si existiera una coraza. Para poder hacer este cambio de energía, pues obviamente hay una diferencia energética entre el 2P y el 2S, ¿no? Hay una delta E. Entonces resulta que este proceso es como si si el átomo de carbono ya tuviera una coraza, una armadura que lo protegiera de electrones 1s y de 2s. Y no puede existir un electrón aquí que tenga el orbital 1s. ¿Por qué no puede existir? Por principio de exclusión de Pauli. El carbono ya tiene el orbital 1s lleno, por lo tanto, aunque este átomo tiene aquí la función 1s, al acercarse al átomo de carbono, van a pasar dos cosas. O sube de nivel energético para poder estar en un nivel desocupado, o no va a poder interactuar. No se va a poder acercar. ¿Sí se entiende eso? Sí. Es como si el átomo estuviera... Todas las capas llenas del átomo actúan como una armadura, como una protección esférica que impide que electrones con esa función de onda se acerquen. Y eso se le conoce como la coraza de intercambio y correlación, o el agujero de intercambio y correlación. ¿Se entiende qué es intercambio? ¿Se Sí. entiende qué es correlación? Sí. Correlación básicamente me dice, no puedo tener los mismos números cuánticos de algo que ya tiene esos números cuánticos llenos, ¿no? Entonces, ¿sí se entiende la idea? Pseudopotencial, apantallamiento, intercambio y correlación. ¿Y cómo están todas estas relacionadas? Sí. Ok. Bueno, entonces con eso acabamos la parte de capítulo 7.
yo les dejaría la tarea tal vez hoy en la tarde, tal vez mañana temprano del capítulo 7, tarea examen. Y solo me tocaría platicarles al final un poco de teoría de funcionales de la densidad. O cómo se resuelven de manera moderna los sistemas materiales de manera teórica. Ujú. Bueno, ¿Esa tarea examen para cuándo se entregaría? ¿Para el siguiente viernes? probablemente para el próximo viernes. Sí, Va. les daré como unos 4 o 5 días para resolverla. Y bueno, es tarea examen, entonces yo espero que se junten entre ustedes y la resuelvan en equipo. O sea que nada más te entregamos una tarea por todos. No, por lo menos que lo escriban, ¿no? Sí. Y no entiendo por qué mi Sutton está en blanco. ¿Ustedes también lo ven en blanco? Sí. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Bueno, pues tendré que ser sin Sutton. Ok. Bueno. La teoría de funcionales de la densidad se basa básicamente en dos ideas. Y la primera de ellas viene de los artículos de Hohenberg y Kohn, que ellos planteaban que la solución de un sistema de un material comprende el encontrar la solución para n electrones, ¿no? Entonces, ustedes tienen aquí su material. Vamos a dibujarlo en una dimensión con n átomos, ¿no? Y entonces, cada átomo va a tener, vamos a cambiarle de n a m, para no irnos arrastrando, m átomos, ¿no? Y cada átomo va a tener x electrones, va a tener z electrones, ¿no? Z electrones. Entonces, en total vamos a tener n, que son m por z, ¿no? N electrones en un sistema. Y entonces, cuando ustedes quieren resolver este sistema, pues tienen que plantear el hamiltoniano. Entonces, el hamiltoniano tiene que incluir varios términos. Un término por la interacción electrón-electrón, un término por la interacción electrón-ion, un término por la interacción ion-ion, un término por la energía cinética de los electrones y un término por la energía cinética de los iones. Entonces, más o menos, pues como qué tipo de formas van a tener, ¿no? Pues entonces van a tener la suma sobre los I, la suma sobre los J, de 1 hasta N, de los electrones, que van a tener menos E cuadrada por 4pi epsilon 0 por la distancia entre los electrones R y J, más una suma sobre los átomos hasta M por la suma sobre los electrones hasta N de Z E cuadrada entre 4pi epsilon 0 por la R y alfa, más la suma sobre alfa beta hasta M del Z cuadrada E cuadrada 4pi epsilon 0 R alfa beta, más la energía cinética de los electrones, más la energía cinética de los iones. Entonces esta es un medio de M entre 2ME por
¿Cuál es la energía cinética? P al cuadrado, la suma sobre todos los I, los PI, más la energía cinética, ¿no? De los alfa, de los P alfa cuadrada entre 2M alfa. Entonces, todo este mamotreto es el hamiltoniano que hay que resolver, ¿no? Y solo escribirlo nos lleva como media hora, ¿no? Llevo 5 minutos escribiendo este hamiltoniano. Entonces, resolver esto realmente es monstruoso. Era muy difícil de resolver. Se tuvieron que utilizar varias aproximaciones, ¿no? La primera aproximación es la de Born-Oppenheimer, que básicamente nos dice que podemos separar el movimiento atómico del movimiento electrónico. Es decir, para resolver este hamiltoniano voy a suponer que los iones no se mueven y con eso me permito matar este de aquí y este de acá, la interacción ion-ion y la energía cinética de los iones. Pero sigo teniendo 3 monstruos imposibles de resolver, ¿no? Entonces, este de aquí se le suele llamar como el hamiltoniano electrónico y pues es básicamente electrón-electrón más electrón-ion más energía cinética electrónica, ¿no? Entonces, este y este. Y sigue estando bastante feo. Entonces, la segunda aproximación que se suele utilizar es aquí, es resolver esto por un método variacional. Es decir, vamos a suponer una solución, sí, para el estado base y vamos a llegar a la solución real mediante un método iterativo. Pero sigo teniendo mi función principal sigue siendo la función de onda, ¿no? La psi. Y este clase de soluciones se le suele llamar Hartree. La propuso el físico Hartree. Luego la complementó otro físico llamado Fock. Y entonces esto se le conoce como la aproximación de Hartree-Fock. ¿Qué es lo que se propone? Se propone una solución del tipo de determinante de Slater, una función de onda de Slater, que se calcula como un determinante como el que acabamos de ver, Santiago. Y encontramos la solución aproximada a este hamiltoniano. El problema con la solución de Hartree-Fock es que tenía 2 inconsistencias. La primera era que era muy difícil de resolver y la segunda era que no consideraba intercambio y correlación. Esos son los 2 problemas que le quedaba a Hartree-Fock. Y entonces aquí es donde entran el buen Hohenberg y Kohn. Y lo que ellos proponen es que este problema sigue teniendo n variables. Sigo teniendo n electrones. Y eso es muy complicado de resolver. Entonces ellos dicen, vamos a desechar la función de onda de Slater y en su lugar vamos a utilizar a la densidad de carga como variable fundamental. Dicen, esto está mal, o bueno, no está mal, esto está muy complicado, vamos a utilizar la densidad de carga. Y eso automáticamente, este de aquí es una función de 3n variables, porque depende de las posiciones de los RI, de los I electrones, y esta de acá ya solo es una función de 3 variables, de X, Y, Z, ¿no? Y lo que ellos proponen es que la energía va a ser un funcional de ρ de R, y eso pues voy a tenerle que encontrar diferentes funcionales, ¿no? Una para el electrón-electrón,
una para el electrón-ion, también ya denominada Hartree. Y otra para la energía cinética de los electrones, ¿no? Rho-d-R. ¿Y por qué es un funcional? ¿Alguien de aquí ha escuchado de funcional? Sí. ¿Qué es un funcional, Santiago? Bueno, lo he escuchado, pero no sabría explicarte. Esto literalmente es lo que estoy escribiendo. Tengo una función de 3 variables, que es la densidad de carga. Esto de aquí es una función. Y tengo otras funciones. La energía total, la energía electrónica, la energía de Hartree, la energía cinética y la energía de intercambio y correlación. Y todas estas energías van a ser función de la densidad de carga. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y pues entonces un funcional es una función de funciones. Tú tienes una función que es la densidad de carga que tienes que encontrar de alguna manera y todas las demás funciones que tú tienes van a ser función de esa función. Entonces, esencialmente, un funcional es una función de funciones. ¿Vale? Ujú. Y entonces, pues qué chido, ¿no? O sea, ya no tengo que resolver 3 en ecuaciones, ya solo tengo que resolver 3. Ya no tengo n variables, ahora solo tengo una, ¿no? Pero ahí hubieron varios problemas. Y ahí es donde entran los teoremas de Johan-Bricón. El primero de ellos es este, que la energía total del sistema va a ser función solo de la densidad de carga y que se expresa como la suma de estas 4 energías. Y el segundo, y este tal vez es la idea fundamental, es que la densidad va a ser un sí solo sí del potencial total. Dado un potencial de un sistema, yo puedo encontrar una única densidad de carga, que esto debería ser bastante evidente, ¿no? O sea, cuando ustedes resolvían la ecuación de Schrödinger, ustedes encontraban una función de onda del estado base, la función de onda de mínima energía, ¿no? Y esa generalmente es única. ¿Estás de acuerdo, Santiago? Ajá. Entonces, dado un potencial, encontrar una única densidad de carga del estado base, ese ya es, digamos, de mecánica cuántica, el regreso. Lo que proponen y la razón por la que les dan el premio Nobel es que ellos dicen, dado una densidad de carga, esta densidad de carga es producida por un potencial y solo un potencial. ¿Eso te queda claro? Sí. O sea, es decir, si yo tengo una función de onda en el estado base, la que tú quieras, esa función de onda solo puede ser producida por un único potencial. No hay 2 potenciales que me puedan producir la misma densidad de carga. Y esa idea es la razón por la que les dieron en el 1952 el premio Nobel. Porque la proponen y la demuestran. Demuestran que dado una densidad de carga de estado base, existe un solo potencial que puede generar esa densidad de carga. Y entonces, pues con esto se simplifica bastante el proceso del cálculo de materiales. Porque el proceso ahora se resolvería por un método variacional. Yo doy una densidad de estado inicial. Dado esa densidad de estado inicial, yo encuentro la energía como funcional y encuentro los potenciales que deberían estar produciéndolo. Es decir, yo agarro esta densidad de estado, la meto a la ecuación ya no es de ecuación de Schrödinger, sino una ecuación de Kohn-Sham.
Concha. Encuentro las soluciones, la psi solución de la ecuación de Kohn-Sham. Y dadas estas soluciones de la ecuación de Kohn-Sham, yo puedo encontrar una nueva densidad de carga de Kohn-Sham como la suma del cuadrado de las funciones de onda de Kohn-Sham. Y bueno, esa seguramente no es la densidad de carga del estado base, así que yo agarro esta de salida y la vuelvo a meter arriba en mi densidad en mi ecuación de Kohn-Sham. Esto de aquí tiene que ser igual al hamiltoniano. Aplicamos la psi y vuelvo a encontrar otras soluciones, otras funciones de onda de Kohn-Sham. Vuelvo a ver si esas se parecen a la función de onda base y entonces me quedo en este ciclo n pasos. ¿Cuándo me detengo? Cuando la ρ final sea igual a la ρ del paso anterior. Y entonces yo digo que esta es la densidad de carga del estado base del sistema. Aquí me preocupa un poco Angie y Santiago. ¿Queda claro este loop? Sí, bueno, en general, sí. Ok, yo tengo una ρ inicial que yo voy a proponer de alguna manera. Les propongo que sea la combinación lineal de orbitales atómicos. Es generalmente lo que se hace. Entonces tú tienes tu combinación lineal de orbitales atómicos. Lo metes en la ecuación de Kohn-Sham y obtienes una energía. Usando esa energía, lo metes en el hamiltoniano y obtienes una pseudofunción de onda de Kohn-Sham. Las sumas todas elevadas al cuadrado y obtienes una nueva densidad de carga. Esa densidad de carga pues va a parecerse a la densidad de carga del estado base, pero no va a ser igual. ¿Por qué no va a ser igual? Pues porque la densidad inicial que tú escogiste pues es la que tú quieras, ¿no? Tú no sabes cuál va a ser. Pero lo que supones y lo que demuestran los Hohenberg y Kohn y luego Kohn y Sham es que esta de después de un paso va a parecerse más a la densidad de carga del estado base. Y si tú utilizas esa de nueva cuenta, la vuelves a meter a la ecuación del funcional, vuelves a encontrar una energía, vuelves a calcular las funciones de onda mediante la ecuación de Schrödinger, este ciclo autoconsistente tiene que converger a las energías del estado base y a la densidad de carga del estado base. Y después de n pasos, donde n esperemos que sean pocos, pues eventualmente llegas a una densidad prácticamente igual a la del estado base, con energías prácticamente iguales a las del estado base. Y si recuerdas, esa es la solución del sistema del problema, ¿no? Si ya tienes los eigenvalores y ya tienes los eigenvectores, pues ya resolviste el sistema de mecánica cuántica. ¿Estás de acuerdo, Santiago? Sí. Pero este es un método iterativo. Y puede pasar que no converja. Y de hecho les pasa, ¿no? Principalmente a Oscar, de los que están aquí. Entonces, ventajas. Este resultado incluye correctamente todos los términos que no tenían los métodos anteriores, explícitamente el de intercambio y correlación. Es mucho más sencillo de resolver que resolver la ecuación de mecánica cuántica pura, porque ya no estoy resolviendo 3n ecuaciones, estoy resolviendo solo 3. Y da muy buenos resultados. Mejores que Hartree-Fock, mejores que las aproximaciones clásicas. Y esto es teoría de densidades teoría de funcionales de la densidad. Explicación rápida en 30 minutos. ¿Aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? No, bueno, por ejemplo, como densidad inicial, o sea, tú podrías tener un valor teórico, decir como, bueno, este puede ser buen inicio, o también puedes hacer como un código que te diga, esta es una buena Ok. aproximación inicial. Hay dos maneras de
aproximar la densidad inicial. Las dos utilizan el sistema de que el orbital molecular va a ser una combinación lineal de orbitales atómicos, un LCAO. Hay dos maneras de aproximar los orbitales atómicos. El primero de ellos es hacer cálculos numéricos y obtener el orbital atómico puro. Y entonces hay bases de datos donde ya tienen las funciones de onda tabuladas para diferentes mallados y diferentes tipos de R, ¿no? Porque al final de cuentas tú no vas a poder tener una precisión absoluta cuando calculas la densidad de carga y la función de onda. Tú tienes que definir un mallado en la posición, ¿no? Hablo ya de computacionalmente, tú que también trabajas algo de computación. Ujú. Hay mallados ya muy finos, están las bases de datos en internet, hay varios programas que ya los tienen prefabricados. Y esa es la primera opción, ¿no? Ya que alguien ya hizo el cálculo exacto del orbital atómico y dijo, aquí está la tabla, la pueden utilizar. Hay bases de datos en el NIST, hay bases de datos en diferentes códigos, libres, de hecho, con los orbitales atómicos. La segunda opción es hacer una combinación lineal de ondas planas, plane waves o augmented plane waves. Entonces vamos a aproximar el orbital atómico como una suma de ondas planas. Y entonces esta clase de códigos lo que hacen es resolver al inicio del cálculo los átomos aislados. No sé si tú tienes, no sé, digamos, Ivacuo, el superconductor. No, que citro, bario, cobre, oxígeno, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que hace es resolver con una suma de ondas planas el orbital atómico, cada uno de ellos. Y ya que tiene una psi del litrio, una psi del bario, una psi del cobre, una psi del oxígeno, entonces ahora sí hace una combinación lineal con estas que hizo aquí, que el programa calculó. Esto suena más tardado y de hecho lo es. El primer paso de estos códigos suele ser muy lento, pero la ventaja es que no dependo de una base de datos. ¿Ok? Sí. ¿Qué clase de códigos hay? Por ejemplo, del de ondas planas están Avinit, Quantum Expresso, Castep, OneTep, VASP. Todos estos usan ondas planas. Y luego del lado de los orbitales atómicos, pues hay varios, como el Gaussian, Dimol. Hay varios de este lado que utilizan los orbitales atómicos y tienen sus propios orbitales. Y así es como se construye la densidad de carga inicial. También aquí está, de hecho está Harris también, el funcional de Harris. Entonces, estas son como las dos recetitas que utilizan los códigos para generar la densidad de carga inicial. Pero una vez que ya tienen la densidad de carga inicial, ya el proceso autoconsistente con las ecuaciones de Kohn-Sham es exactamente el mismo. Y en teoría deberían llegar a la misma densidad de carga del estado base y las mismas energías. ¿Vale? Sí. ¿Hay alguna otra duda? ¿O aquí la dejamos? ¿Sí? Bueno, yo nada más sobre la tarea,